Mi cumpleaños se tornó un desgarrador momento cuando mi hijo deseó la partida del abuelo. Estábamos todos reunidos, las risas ahogadas en un ambiente tenso. Las velas brillaban en la tarta, su luz temblorosa como la verdad que traía consigo. La emoción festiva se desvaneció en un instante, un silencio sepulcral nos envolvió. Al mirar a mi hijo, vi sus ojos, inundados de sincera inocencia, pero cargados con un deseo que retumbó en mi pecho como un trueno. 15 años habían pasado desde aquel día de verano donde todo empezó. El abuelo, vital y lleno de historias increíbles, era la piedra angular de nuestra familia. Su voz, reverberante y profunda, nos llenaba de magia. Pero el tiempo, hijo de la muerte, lo había ido desgastando lentamente. Sus manos ahora temblaban, y su risa, antes estruendosa, se había convertido en un susurro tímido. Era como si el eco de su vida se desvaneciera en cada abrazo que le daba, como si el tiempo estuviera robándole esos momentos. Todo había sido perfecto hasta ese instante, hasta que, con una claridad cortante, mi hijo lanzó su deseo: quiero que el abuelo se vaya. Fue un golpe. Sentí que el aire se me escabullía, como si un ladrón invisible hubiera robado mi aliento. Miré alrededor, tratando de capturar las reacciones de los demás. Cada rostro era un espejo de mi horror. Susurros horrorizados. Ojos que se abrían como platos. El abuelo, ajeno a la tormenta en la habitación, sonreía suavemente, como si comprendiera un secreto que nadie más conocía. Las lágrimas me asomaron, y el nudo en mi garganta era como un grillete, apretando cada pensamiento. ¿Por qué lo dices, cariño?, pregunté, forzando una sonrisa que se desvanecía en la tristeza. Su respuesta fue como una espada: porque así dejará de estar triste. La sabiduría de los niños puede ser brutal. Podía sentir los murmullos de los presentes ahogándome. Sentimientos encontrados. El amor por el abuelo, el deseo de proteger a mi hijo, el miedo a perder a ambos. La tarta ya no era dulce, el azúcar se desvaneció, y solo quedaba el sabor amargo de la verdad. En ese momento, todo cambió. Mi hijo, desprovisto de malicia, había desatado una tormenta de emociones que aún no comprendía. La habitación, antes llena de risas, ahora era un campo de batalla emocional. Las luces parpadeaban, las sombras danzaban, y el eco de su deseo resonó en mis oídos como un lamento, y en medio de esta confusión, una carta llegó por debajo de la puerta. Llevaba el nombre del abuelo, y mi corazón se detuvo. ¿Qué noticia podría contener? Lo abrí temblando. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito advertirte sobre algo importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para verificar que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán pronto. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a conectar. La carta se desenrolló en mi mano nerviosa. El papel amarillo había estado guardado por tiempo indefinido, como si el abuelo quisiera que este mensaje llegara justo en este momento inesperado. La caligrafía era característica, con ese estilo entrecortado que siempre me había recordado a sus historias de juventud llenas de aventuras. Querido hijo, si estás leyendo esto, significa que la vida ha tomado un rumbo que no habíamos anticipado. Mis días están contados, y he llegado a reflexionar sobre muchas cosas. A veces la pena puede ser tan pesada que no vemos la luz. Me preocupa por ustedes, más de lo que puedo expresar. Quiero que recuerdes que, aunque la despedida duele, lo que llevamos en el corazón jamás se pierde. Las palabras empezaron a fluir en mi mente como un torrente, el peso del deseo de mi hijo todavía latiendo fuerte en mi pecho. Mis piernas temblaban mientras buscaba apoyo en la mesa, el eco de la voz de mi niño resonando cada vez más fuerte: quiero que el abuelo se vaya. Era una invocación a la liberación, un llamado a la tristeza que lo envolvía, y me preguntaba si ese deseo, aunque doloroso, podía dar paz. Al levantar la vista, encontré al abuelo sentado en su sillón, con esa mirada sabia que siempre había tenido, pero hoy la veía más clara, más profunda. Un silencio reverente llenó el aire mientras todos en la habitación esperaban ansiosos la siguiente jugada de este teatro emocional que estaba presenciando. Sin embargo, no podía distanciarme de la verdad que se decía en la carta, en cada palabra, que parecían recordarme que el amor trasciende la muerte.
El abuelo sonrió con esa mezcla de alegría y tristeza que tanto lo caracterizaba. Sus ojos brillaban con una luz que conocía demasiado bien, pero que nunca antes había visto desde este ángulo. Ah, la vida, mi querido niño, dijo en voz baja, a veces nos plantea preguntas que no sabemos cómo responder. ¿Y los niños, a menudo tienen las respuestas más sinceras? ¿Qué respuesta? Él no quiere perderte, abuelo, exclamé, sintiendo como el terror me carcomía por dentro. Mis palabras fluyeron como un torrente, entrelazando el dolor y el amor en una mezcla indescriptible que nos abrazaba a todos. Deseaba encontrar consuelo, alguna luz que nos guiara, pero el fuego de la tristeza ardía con fuerza. En el fondo, esa es la única respuesta que necesitamos entender, dijo, hablando con tal calma que su voz se convirtió en un bálsamo. A veces la tristeza no es simplemente una señal de adiós, sino un recordatorio de cuánto hemos amado. Yo miré a mi hijo, que ahora parecía estar absorbiendo con atención cada palabra, sus ojos buscando respuestas entre la confusión y el dolor. La tensión afloró de nuevo al pensar en lo que vendría. La fragilidad de la vida, el paso del tiempo, ¿seríamos capaces de dejarlos ir? Las sombras de la sala danzaban mientras el silencio se hacía más pesado. La carta aún en mis manos parecía un talismán de conexiones perdidas y pensamientos ocultos, y entonces, ese deseo de mi hijo se materializó nuevamente en mi mente. ¿Qué haríamos si estuvieras en un lugar mejor, abuelo? ¿Serías feliz? La pregunta, que resonaba como un susurro, me llenaba de terror, pero también de esperanza. El abuelo, observando esta lucha libre entre el amor y el miedo, se inclinó hacia adelante, como si pudiera ver más allá de las palabras. Lo que necesitamos, hijo, es trabajar en el amor que queda. Convertir la tristeza en algo hermoso, en un deseo de que todos encontremos nuestro camino, ya sea juntos o separados. Mis ojos se llenaron de lágrimas, incapaz de contener la torrentera de emociones que se desbordaba nuevamente. Luego, justo en ese instante de conexión frágil, la puerta se abrió de golpe. Un pequeño paquete, envuelto en papel brillante, se deslizó por el suelo hasta detenerse frente a mí. El nombre del abuelo estaba escrito con garabatos infantiles. Cuando me agaché a recogerlo, una risita traviesa atravesó la sala. Mi hijo parecía ansioso por descubrir el contenido. La tensión permanece en él. Aire, pero también hubo un destello de esperanza. ¿Podría este pequeño gesto ser un nuevo comienzo? Pero al abrir el paquete, el mundo se detuvo cuando encontré un videojuego, simulado en su cubierta por una imagen de un cielo estrellado. En la parte de atrás, había un mensaje escrito con esmero: te quiero, abuelo. Jugar es nuestra forma de volar juntos. Y así, mientras las luces parpadeaban de nuevo, el eco del deseo de mi hijo se hacía cada vez más fuerte en mi corazón, y la carta en mis manos comenzó a arder con significados no previstos. Las sombras alrededor de nosotros comenzaron a transformarse, y en ese momento agridulce, nos preguntamos, ¿quién realmente se iría y quién se quedaría para siempre? El silencio se hizo palpable, cargado de una electrificante tensión que pareció envolvernos en el tiempo. Mi mirada se deslizó entre el paquete en mis manos y el abuelo, cuya sonrisa se había desvanecido, transformándose en una expresión de melancólico asombro. ¿Es esto un juego que recuerdas jugar juntos?, pregunté, intentando anclarme a la realidad mientras mi corazón latía desbocado. Es uno de mis favoritos, respondió el abuelo, su voz arropada por un aire de nostalgia. Nunca había tenido la oportunidad de jugarlo. Siempre soñé con hacerlo contigo y con tu niño, justo como tú y yo lo hicimos alguna vez. Las palabras se deslizaban con un tono impregnado de esperanza, pero también de un profundo desasosiego que parecía reclamar el tiempo que se nos estaba escapando. Mi hijo, inconsciente de la gravedad del momento, comenzó a saltar de emoción. Sí. Vamos a jugar, abuelo. Las risas y los gritos llenaron la sala, dejando atrás la carga emocional que nos había estado envolviendo. Sin embargo, mi corazón seguía atrapado entre la luz que emanaban aquellos instantes y la sombra de la carta que seguía ahí, su mensaje aún resonando en mis oídos. Yo no sé si eso sea posible, murmuré, mis palabras desvaneciéndose ante el brillo de los ojos de mi niño. Era increíble cómo podía atravesar este complejo laberinto de emociones con tan simple deseo. El abuelo, sin embargo, se sobresaltó, captando la inquietud en mi voz. Sus ojos sabios, que todos conocíamos, comenzaron a fluir en un lienzo de comprensión. Lo que importa no es solo jugar, sino lo que significa ese tiempo juntos, dijo, su voz casi un susurro. En este juego, podemos reescribir el final.
Podemos explorar juntos, como solíamos hacerlo. La tradición que creé y que ahora se extiende por generaciones nunca se desvanecerá. Esa conexión siempre perdurará, pero, mientras su voz resonaba en la habitación, sentí como la presión de la tristeza se apoderaba de mí nuevamente. ¿Y qué pasará cuando ya no estés aquí para jugar, abuelo? ¿No es esa una despedida irrevocable? Mis palabras, cargadas de un miedo abrumador, finalmente escaparon de mis labios. Aún luchaba por reconciliarme con la idea de la partida. Quizás, no se trate de una despedida, sino de un nuevo comienzo, replicó el abuelo con ternura. Y en ese instante, la habitación pareció adquirir una nueva luz, convirtiendo la tristeza en una especie de globo resplandeciente de energía cálida. Mi hijo, observando la conversación, interrumpió. ¿Podemos jugar ahora, porfa? Quiero volar entre las estrellas con el abuelo. Vi en sus ojos la pureza del amor que solo un niño es capaz de expresar, un amor que desafiaba a la muerte y al dolor que la vida había puesto frente a nosotros. Fue en su voz donde encontré la inspiración para liberar mi propio temor. No importa cuán lejos estemos, siempre viviré en tus recuerdos, afirmó el abuelo, mirándome fijamente con una mezcla de amor y firmeza. Y eso es lo que quiero que comprendas. Al permitir que el niño juegue con su abuelo, nos brindamos la oportunidad de atesorarlo todo, de construir un puente entre lo que fue y lo que será. Cautivado por la luz en sus ojos, me incliné hacia adelante. La carta aún crujía en mis manos. Acometía una ola de emociones sabiendo que el juego estaba a punto de comenzar, quizás no solo en la pantalla, sino en las conexiones que crearíamos juntos. Y así, dejé que la esperanza se desbordara y me aferré al instante. Con una sonrisa Dad firmaba una tregua entre la tristeza y la alegría. Nos reunimos alrededor de la consola. Mis manos se movieron para colocar el juego en la ranura, mientras el abuelo se acomodaba junto a mi pequeño, listos para afrontar lo que el juego tenía que ofrecer. El brillo de la pantalla iluminó su rostro y añadiendo chispas espirituales a nuestra reunión. De repente, el tono del juego reverberó por la sala y, casi por arte de magia, la atmósfera cambió. En ese instante, los tres éramos viajantes de 1000 mundos. A medida que las figuras en la pantalla comenzaban a bailar y aprovechar suaves melodías, un pequeño fragmento de conversación entre los personajes resonó en mis oídos. La verdadera libertad está en la unión de corazones. Fue como si el universo conspirara para regalarnos esa revelación justo cuando el juego ingresaba en la primera etapa. En el instante en el que las luces brillantes comenzaron a parpadear, el sonido de nuestros corazones parecía latir al unísono y una sensación de calidez envolvió la habitación. Pero, en medio de ese juego y esos momentos de pura felicidad, la noche oscura suspiró fuera de la ventana. Nunca antes me había sentido tan dividido. Los pensamientos sobre lo inevitable, el instante de despedida inminente que se asomaba entre las sombras, me recorrieron la mente, justo en el punto culminante del juego, mientras mi hijo y el abuelo reían al unísono. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Fue entonces cuando, de repente, las luces comenzaron a parpadear violentamente, y en un susurro helado, una voz resonó en mi interior. ¿Y si este juego lleva una carga que no hemos logrado reconocer? La inquietud se apoderó de mí mientras comprendía que a este viaje le quedaba un capítulo más que escribir. ¿Qué verdad revelaría este juego? La noche se había encendido con preguntas que yacían ocultas bajo la superficie. ¿Acaso el abuelo tenía un último mensaje oculto, listo para transformarse en la clave que desbloquease la esencia misma de nuestra existencia? El dilema de la realidad y el juego se entrelazó, y mientras mis pensamientos luchaban por un lugar para descansar, la incertidumbre se cernía como un manto sobre nosotros, abriendo una puerta hacia lo desconocido. La luz del televisor proyectaba sombras danzantes por la habitación, y en nuestras manos, los controladores se convirtieron en extensiones de nuestras propias emociones. Risas y gritos de alegría seguían fluyendo de los labios de mi hijo, mientras el abuelo lo animaba, su risa mezclándose con la de él, creando una sinfonía que iluminaba incluso los rincones más oscuros de mi corazón. Pero, en el fondo, una sombra persistía. Aunque sus voces resonaban con felicidad, yo no podía escapar del eco de la incertidumbre. Mi mirada se desvió hacia la carta que aún descansaba sobre la mesa, su presencia casi palpable, como si me llamara. Sabía que no podía ignorarla por mucho más tiempo, que esas palabras no solo guardaban la inminencia de una despedida, sino también un final que aún no comprendía. Mientras el juego avanzaba, me sumí en una especie de paralelismo. El viaje de los personajes en la pantalla se entrelazaba con el viaje de nuestras vidas. En un momento crucial,
el protagonista del juego, un valiente viajero solar, se encontraba ante una encrucijada, debiendo elegir entre el camino fácil que lo llevaría a la gloria o el difícil, que prometía la salvación de sus seres queridos. La decisión era un reflejo de la realidad que enfrentábamos. Vamos, elige el camino correcto, gritó mi hijo, sus ojos brillantes llenos de fervor. Pero mi pecho se apretaba con cada elección, sumergiéndome en la misma angustia que sentía por el abuelo. Todo se reduce a lo que amamos, intervino el abuelo con un tono inesperadamente melancólico. La verdadera valentía radica no en la elección de la ruta, sino en compartir el viaje. Aunque el final sea incierto, lo importante es el amor que dejamos atrás. Sus palabras cortaron el aire, llenándolo de un significado revelador que invitaba a la reflexión sobre nuestras propias elecciones. En ese instante, el juego cobró vida de una manera en la que nunca había imaginado. La carga emocional se manifestaba a través de la narrativa, y la sala, antes llena de risas, parecía limpiarse para dar paso a un nuevo entendimiento. De repente, una luz intensa emergió de la pantalla, iluminando a los tres, y la música cambió a un tono más grave, envolviendo el ambiente en una atmósfera de profunda introspección. ¿Qué pasa, papá? ¿Por qué te ves así?, preguntó mi hijo, su cariño y preocupación rompiendo mi barrera de tristeza. En sus ojos, pude leer la necesidad de mantener el momento, de proteger esa conexión que habíamos construido. La respuesta quedó atrapada en mi garganta. Solo estoy pensando en lo que todos hemos dicho. En lo que vendrá, atiné a murmurar, una pequeña voz llenando el silencio, mientras la pantalla seguía mostrando las aventuras de los personajes que hacían frente a tribulaciones muy parecidas a las nuestras. La aventura virtual se tornó en un espejo de nuestros propios anhelos y temores. De repente, el abuelo tomó el control del juego, y vi en su rostro una determinación que aturdía el miedo que sentía. Permíteme mostrarte algo, dijo, y en el juego, su personaje avanzó, enfrentando desafíos cada vez más grandes. A veces, el camino se vuelve difícil, pero no estoy solo. Siempre estaré rodeado por aquellos que amo, y fue en esa revelación donde comenzó a tomar forma una verdad innegable, aun cuando la vida nos separara. Las memorias y las conexiones que creamos en los momentos de amor y alegría son lo que verdaderamente perdura. El abuelo había intentado enseñarnos eso desde el principio, y la tristeza se convirtió en un hilo de esperanza. Mira. Estamos ganando, exclamó mi hijo, cada palabra vibrando con energía pura mientras la pantalla se iluminaba con premios y orbes brillantes. Esa felicidad inocente se filtró en mi alma, y dejé que un rayo de luz empezara a desvanecer el peso de la carta que aún se aferraba a mi mente. Justo cuando el juego alcanzaba su clímax, el abuelo giró hacia mí, su expresión serena pero profunda. Recuerda, mi niño, dijo, hay algo más en todo esto. Lo que hemos jugado no termina aquí. El juego tiene secretos que deberías explorar una vez que esta aventura termine. Sus palabras parecían sugerir una conexión más significativa, un entendimiento oculto que ahora estaba a punto de descubrir. El abismo entre el amor y la pérdida se tornó en un puente, uno que se extendía a través del tiempo y el espacio, prometiendo la continuidad de nuestros lazos. La música del juego empezó a desvanecerse, su tendencia melancólica levantando nuevos cuestionamientos. Antes de que pudiera articular alguna inquietud, la pantalla se oscureció abruptamente, parpadeando como si quisiera transmitir un mensaje oculto. ¿Qué pasa?, pregunté, sintiendo como el aire en la habitación se tornaba espeso. Una última imagen apareció, el viajero, ahora enfrentando la luna llena, una silueta que parecía tener un significado más profundo. Justo antes de que el juego se cerrara, una voz resonó nítida y clara, penetrando el silencio en la habitación. El tiempo es un regalo, no un ladrón. Recíbanlo con amor. Las palabras fueron como un eco de lo que ya conocía, pero al mismo tiempo, desataron nuevas preguntas que habrían de acompañarnos. ¿Qué querían decir esos secretos? Y, sobre todo, ¿cómo los aplicaría en nuestras vidas cuando la luz se apagara y el juego llegara a su fin? Sentí mi corazón retumbar con la carga de las dudas y la anticipación. El camino hacia lo desconocido no solo se abría ante nosotros, sino que también guardaba un misterio que prometía desvelar la conexión entre el pasado, el presente y el futuro. Pero, ¿estábamos listos para ello? Cerré los ojos y respiré hondo, sintiendo que aquel momento era apenas el principio de todo. El ambiente en la sala se sentía cada vez más denso, como si las paredes mismas absorbasen la turbulencia de nuestras emociones.
Mientras la oscuridad de la pantalla se adueñaba de nuestra atención, mi mente se debatía entre el juego y la realidad, ambos relegaban mi ser a una encrucijada, todo parecía perderse en un torbellino de pensamientos. El tiempo es un regalo, resonaba en mi mente como una campana, interrumpiendo el fluir de la diversión. ¿Por qué era tan difícil aceptar la idea de que el amor y la pérdida estaban irremediablemente entrelazados? Miré a mi hijo, con su pequeño rostro lleno de sorpresa y deleite, y mi corazón se apretó al pensar en lo que podría significar un futuro en el que el abuelo no estuviera presente. Papá, volvió a preguntarme, y esta vez había un leve atisbo de inquietud en su voz. ¿Es todo bien? Lo vi, asintiendo lentas y dolorosamente. Antes de que pudiera encontrar las palabras adecuadas, el abuelo volvió a tomar el control del juego, su mirada intensa, sus movimientos seguros. Voy a enfrentar mi propia batalla. No se preocupen por mí, dijo en un tono que contenía tanto desafío como caricia. El destino de esos personajes en la pantalla se convirtió en un eco de nuestras luchas. Ahora, el abuelo guiaba a su héroe hacia una batalla crucial, un enfrentamiento simbólico que reflejaba su propia lucha. En mi pecho, una mezcla de admiración y tristeza crecía, ya que cada acción del juego resonaba en mi espíritu. Quería aferrarme a esos momentos, a esas risas, y la idea de la pérdida se llenaba de sentido, abrumando mi perspectiva. A medida que subía la tensión en la historia del juego, un escalofrío recorrió mi espalda. El personaje del abuelo estaba rodeado de enemigos, pero había algo imbatible en su lucha, algo que me empujó a seguirlo. Tal vez se trataba de esa fuerza de amor que, como él dijo, siempre lo rodearía, incluso en los momentos más oscuros. Un día, quizás, esperábamos encontrar un significado más profundo en todo esto. Papá, ¿cuál es el final de esta historia?, preguntó mi hijo, y sentí que el tiempo se detenía en su voz. Su inocencia me dejó sin palabras, y por un momento, pensé en darme la vuelta y simplemente abrazarlo. Pero la frase nunca salió, las palabras se convirtieron en un nudo en mi garganta. Eso depende de nosotros, respondió el abuelo, y su mirada, llena de sabiduría y cariño, me atravesó. El final es solo otro principio. Renacer de nuestras elecciones y cultivar el amor que nos une. Los personajes en la pantalla se enfrentaban a su mayor desafío y mi corazón se llenaba de esperanza y desesperación a partes iguales. El abuelo había pasado sus vidas entrenándonos para enfrentar las tormentas emocionales con resolución, pero ahora, enfrentábamos una tempestad real, uno que amenazaba la esencia misma de lo que habíamos construido. Cada clic de los botones traía victorias y derrotas, y una sombra en el fondo de mi mente trataba de apoderarse de esos momentos. ¿Qué pasaría después del juego? Las palabras de la carta seguían ocultas, esperando a que me armara de valor para enfrentarlas. En ese instante, la claridad se volvió dolorosa, mis sentimientos estaban listos para liberarse, el juego alcanzó su clímax, y en un último esfuerzo heroico, el abuelo logró, con maestría, hacer que su personaje derrotara a los enemigos que habían amenazado sus ideales. Era un triunfo, uno que reflejaba no solo su lucha en la pantalla, sino también la suya, dado que su vida se acercaba a un punto crítico. Cuando el escenario cambió en el juego, y todo pareció calmarse, el abuelo dejó caer el control. He luchado con cada uno de ustedes en mi corazón, dijo con voz temblorosa, y por un instante, el aire se quebró entre nosotros. No olviden que las victorias son pasajeras. Lo que perdura es el amor que dejamos y los momentos que compartimos. Las lágrimas comenzaron a descender por mi rostro, y su peso se sintió como una liberación. Las palabras que llevé guardadas se desbordaron en un torrente. No puedo soportar la idea de perderte, confesé, mientras el pecho de mi hijo se alzaba y caía con una respiración entrecortada. También yo tengo miedo. Pero he vivido una vida llena de amor. Y lo que queda en mis memorias, lo atesoraré mientras cante historias sobre mis aventuras con ustedes, dijo el abuelo, abrazando a mi hijo y luego mirándome a los ojos. El amor en su mirada me obligó a enfrentar la verdad. No había adiós aún, solo una transición. Así, sentados juntos, rodeados de sombras y luces de una trama compleja, comenzamos a aceptar el ciclo de vida y muerte, de amor y pérdida. El juego había terminado, pero la historia apenas comenzaba. Mientras todos nos abrazábamos, el futuro nos dejó un interrogante que prometía descifrar. ¿Qué secretos había escondido ese tiempo que tanto valorábamos, y cómo lo llevaríamos a cabo cuando la luz comenzara a apagarse? La habitación se llenó de una serenidad inesperada, y aunque la incertidumbre aún flotaba en el ambiente, una certeza emergía lentamente en mi alma. Estábamos juntos, y mientras el amor guiara nuestro camino,
siempre encontraríamos la forma de seguir adelante. La calma en la sala, aunque fugaz, pareció ofrecer un refugio que todos necesitábamos. Pero la serenidad se tornó inquietud cuando mi hijo, después de un profundo suspiro, quebró el silencio. Papá, cuando sea grande, ¿seguiré teniendo al abuelo conmigo? Su pregunta resonó con una temerosa sinceridad que cortó el aire, y sentí como si el tiempo se volteara a sus pies, la simpleza de su inocencia me golpeó. Intenté encontrar las palabras apenientes a su mente, a su corazón, pero me quedé atrapado en mi propia vulnerabilidad. Miré al abuelo, prisionero del mismo dilema emocional, nuestras miradas se entrelazaron en un pacto tácito de amor, de lucha y, tal vez, de resignación. Siempre estaré contigo, aunque no me puedas ver, dijo el abuelo, con una sonrisa entrelazada en nostalgia y fortaleza. El amor que compartimos nunca se va. Eso, mi querido niño, es lo más importante que aprenderás. Su mano se incluyó en el cabello de mi hijo, que se acurrucó en su abrazo con la confianza de un pequeño que no debería saber, pero que lo sabía todo. Mientras las palabras del abuelo flotaban, una nueva capa de tristeza se sumó a la atmósfera. Pensé en las cartas aún envueltas en mi mente, en la necesidad de descifrarlas, y cómo temía que ese conocimiento pudiera deshacer el frágil hilo que mantenía unida nuestra familia. Aún así, me sentía impotente. ¿Sería capaz de soportar el peso de la verdad? Decidí cambiar de rumbo, llevar la conversación a un lugar seguro. Sabes que, aunque no esté aquí físicamente, siempre podemos recordar nuestras aventuras juntos. ¿Te acuerdas de la vez que pescamos en el lago? ¿Y todas las historias que me contabas sobre tus viajes? Dije, intentando iluminar sus ojos, aún diminutos y llenos de preguntas. Sí, papá. Y también me dijo que hay un pez dorado que siempre vive en el agua. Siempre quise verlo. La risa de mi hijo llegó como un bálsamo a mi alma. El abuelo a su lado narró de nuevo la fábula del pez dorado, ese ser mágico que guiaba a los marineros perdidos hacia la luz. A medida que el abuelo hablaba, cada palabra desbordaba historias que parecían atesorar promesas del pasado y del futuro. Me sentí aliviado, incluso si solo fuera por un instante. Pero, en el fondo, sabía que eso no sería suficiente. Los recuerdos eran potentes, pero también eran efímeros. Que los haría permanecer. Cuando llega el momento de la despedida final, en esa atmósfera de alegría late la sombra de un pensamiento inquietante. Pero cuánto más podría escabullirme de la verdad abrumadora. ¿Era realmente posible que el amor pudiera amortiguar la pérdida si nunca llegábamos a aceptar su inevitable llegada? El juego había sido solo un refugio temporal. La vida, a su vez, nos confrontaba con desafíos aún más desoladores. La pantalla vacía ahora había dejado espacio para el eco de nuestras emociones crudas. Justo cuando comenzaba a perderme en estos pensamientos, el abuelo se levantó, su mirada había mudado de emoción a resolución. Vamos a celebrar tu cumpleaños, pequeño, exclamó lleno de energía, produciendo una pequeña caja que había mantenido oculta tras el sofá. Aún hay mucho por hacer. Mientras comenzábamos a decorar la sala con globos y serpentinas, sentí una emoción renovada que balbuceaba en mi pecho. La luz se encendió en los ojos de mi hijo mientras preparaba las velas en la tarta que el abuelo había horneado. Podría ser que el amor y las tradiciones que construyéramos juntos podrían ser nuestros aliados en la batalla contra lo inevitable. Sabes, cada vela representa un deseo, dijo el abuelo, guiando a mi hijo a soplar las llamas. La ilusión del momento era cautivadora. Justo entonces, un presagio oscuro emergió del fondo de mis pensamientos, como un eco que reclamaba su territorio, y si su deseo fuera que todo terminara. La risa y las expectativas alrededor se intensificaron, pero dentro de mí, una inquietante reacción visceral creció. Mientras las luces parpadeaban y la risa de mi hijo llenaba la sala, un golpe en la puerta llenó de temor el aire, deteniendo el tiempo nuevamente. No esperaba a nadie más. Con pasos vacilantes, fui a abrir, el corazón en la garganta. Cuando la puerta se entreabrió, una figura familiar se recortó en el umbral, capaz de cambiarlo todo. Era el médico del abuelo. La expresión del hombre, ese rostro conocido, no trajo consigo el anhelo de cumpleaños que deseaba. En cambio, un profundo silencio lo abrazaba. Mi estómago se encogió en un giro inquietante. Una revelación inminente se cernía sobre nosotros, dejando la dulce celebración suspendida en el aire. ¿Qué traería su llegada? Estaba a punto de descubrir la verdad, y no estaba seguro de si estaba listo para enfrentarla. La puerta se abrió lentamente, revelando al médico con una precisión cirujana en su rostro.
Sus ojos, que una vez transmitieron confianza y serenidad, ahora cruzaban la frontera de lo que se anticipaba como buenas noticias. Sentí que el aire se espesaba, enredando mi corazón en un nudo inquebrantable. Retrocedí un paso, sintiendo como la realidad se deslizaba fuera de mi control. ¿Puedo pasar?, preguntó el médico, su voz suave, casi un susurro que resonó en el centro de mi tristeza. Asentí, incapaz de articular una respuesta. La risa y la música de la celebración se desvanecieron en un eco distante, como si todo lo que nos rodeaba se moviera en cámara rápida, mientras nosotros permanecíamos atrapados en la pausa de un momento aplastante. Me seguía el miedo detrás de cada paso mientras conducía al médico hacia la sala. Mi hijo, inmerso en la emoción del momento, no percibía la sombra que se había instalado en el ambiente. Su pequeño rostro estaba radiante, lleno de alegría y entusiasmo. «Mira, abuelo». «Listo para soplar las velas», gritó, ignorante de la tormenta que se nos avecinaba. El abuelo, con el rostro iluminado de amor y felicidad, recibió al médico con un gesto tranquilo, aunque podía ver en sus ojos el destello de una pregunta que nunca se formula. Mientras, hice un esfuerzo por mantener la compostura. Sentí el sudor en mi frente y una punzada de ansiedad en el pecho. «Su médico quiere hablar con nosotros», dije, intentando proyectar un tono de calma. Mi hijo, sin embargo, retuvo los ojos curiosos entre el abuelo y el extraño, como un pequeño árbitro entre mundos opuestos. Una tensión palpable se multiplicaba en el aire. «¿Pasó algo malo?», preguntó mi hijo, su voz quebrándose con inocencia. «No, nada de eso, querido. Estoy aquí para hablar de tus celebraciones y de tu abuelo», respondió el médico, tratando de suavizar el golpe que estaba a punto de llegar. Pero era demasiada información para él. De repente, mi hijo miró al abuelo, incapaz de discernir el cambio en el aire, de entender cómo el amor y la desesperanza podían estar tan intrínsecamente entrelazados. «Abuelo, ¿vamos a soplar las velas?». Su voz era un canto esperanzador, un recordatorio de la dulzura de la vida, pero yo sabía que no podría escapar de lo inevitable. Finalmente, el médico tomó aire. «Frank, ha llegado el momento de hablar sobre su salud», empezó. El abuelo entrecerró los ojos, como si las palabras fueran piedras que giraban en su interior. «He estado revisando tus resultados, y la verdad es que se complicaron un poco más de lo que esperábamos», continuó el médico, cada sílaba una nueva carga que pesaba sobre nuestros corazones. Me senté en el borde de un sillón, el mundo girando a mi alrededor mientras el golpe de la realidad resonaba en mi mente. Mi cuerpo, como un barco a la deriva, se tambaleaba ante la tormenta de emociones. En ese momento, sentí un impulso de desenredar todo. ¿Debía hablar de las cartas? De la tristeza que me seguía en cada rincón de mi ser. El abuelo tomó la mano de mi hijo. «¿Sabes? A veces, las historias son más poderosas que la realidad», dijo, su voz templada por la nostalgia. «Esas historias que te contaré siempre estarán contigo, incluso cuando no me veas». En su mirada había orgullo, amor puro, como si cada palabra fuese una promesa de que mientras quedaran recuerdos, la conexión perduraría. El médico continuó hablando, pero la familiaridad de sus palabras se desdibujó ante el ruido de la celebración que se apagaba. El tiempo, que había sido nuestro aliado, se tornó en un enemigo inquebrantable. La tarta, las velas y los globos comenzaron a parecer insignificantes. Todo parecía disminuir frente a la pregunta: ¿qué pasaría si el abuelo ya no estuviera aquí? Mi hijo, aún ajeno a la verdad que chisporroteaba en el aire pesado, soplaba las velas y hacía su deseo. En ese instante, las piezas encajaron en mi cabeza: su deseo, su súplica. «Deseo que todo esté bien», dijo, con inocencia resplandeciente, sin saber el vacío que se avecinaba. Mi corazón se detuvo. Pudo haber deseado algo más humano y profundo, como que el abuelo no sufriera más. Al finalizar su súplica, el arrebato de mi preocupación me encapsuló en una burbuja de desesperación. Mientras todos se unían en un aplauso festivo, el silencio que persistía en mi pecho se tornó ensordecedor. Las cartas, las verdades aún sin revelar, susurraban entre las sombras de mi mente, amenazando con traspasar esa barrera cada vez más delgada entre lo que deseábamos creer y lo que, en realidad, enfrentábamos. El médico sonrió débilmente, sabiendo que había comenzado a dibujar un camino que ya no se podía detener. Y mientras mi hijo saboreaba la tarta de cumpleaños, mi mirada se encontró nuevamente con la del abuelo. En ese cruce de miradas,
comprendí que cada segundo cuenta, cada rayo de amor que compartía necesitaba ser atesorado. Sin embargo, la visita del médico había dejado su marca. Con cada risa de mi hijo resonando en la habitación, la conversación quedó suspendida en el aire, y el anhelo de enfrentar la verdad emergía como una sombra más que nunca llamativa. Estaba claro que el amor podía ser eterno, pero enfrentarse al paso del tiempo sería la prueba más grande de todas. Entonces, en un giro inesperado, el médico retiró una carta que tenía entre sus manos, algo que parecía haber estado guardando por un tiempo. Esto también es parte de la verdad, y creo que es importante que lo entiendan todos, dijo, sus ojos fijos en mí. El notición quedó colgando en el aire como un simulacro, justo antes de iniciar un cambio que podría reescribir nuestro destino. Pasé un instante buscando las palabras adecuadas para reaccionar, y comprendí que el momento que temía ya había llegado. ¿Qué contenía esa carta? ¿Sería el desenlace que temía o el destello de esperanza que anhelaba? El médico dejó que el silencio ocupase el espacio entre nosotros. Era como si el tiempo se suspendiera y la carta, en su reposo, se convirtiera en el centro de nuestra existencia. Mi mente zumbaba, llena de posibilidades y conjeturas. ¿Qué podía haber en esas líneas que afectara tanto el desenlace de la vida del abuelo? Es mejor que lo leamos juntos, sugirió el médico, su tono con inesperada dulzura. Mi pulso se aceleró, mientras esos ojos, normalmente tan confiables, parecían un abismo lleno de preguntas aterradoras y respuestas demasiado complicadas. Con un movimiento lento, tomó la carta y me la extendió, sus dedos casi temblando. La abrí, y el aroma del papel, con un ligero tinte envejecido, se mezcló con el caos emocional en que me encontraba. La primera línea fue como un golpe: Frank, tus tiempos son más limitados de lo que esperábamos. Fue un recordatorio crudo y nítido. En ese instante, el eco de la risa de mi hijo se desvaneció. No había espacio para la alegría en un mundo donde las palabras se convirtieron en dardos. Mantuve mi respiración mientras mi vista se desplazaba de una línea a otra, tratando de encontrar algún atisbo de esperanza, pero lo único que resonaba era el gélido peso de la verdad. ¿Por qué, papá?, preguntó mi hijo, su pequeño rostro transformándose al percibir la tensión en el aire. Sus ojos, antes llenos de vida, comenzaban a mostrar una chispa de confusión. ¿Qué es lo que dice la carta? Su inocencia me abría una herida más profundo. Miré al abuelo, buscando su fortaleza, pero mi corazón se rompía al sentir el temblor en su mano. No tengo la respuesta, hijo, dije, sintiendo el nudo apretarse más en mi garganta. A veces, las palabras son demasiado grandes para entender, especialmente cuando se trata de personas que amamos. Mi voz, que buscaba calma, se quebró. El abuelo apretó la mano de mi hijo, como si quisiera ser el baluarte en medio de la tormenta. Mi pequeño, la realidad puede ser dura, pero lo que importa siempre serán las historias que compartimos, dijo el abuelo, su voz llena de amor y una tristeza que calaba hondo. ¿Recuerdas cuando te conté la historia del faro? De cómo siempre guiaba a los barcos de regreso a casa a pesar de las tormentas. Se dirigió a mi hijo, intentando iluminar el cansado camino de la aceptación. Sí, abuelo, porque la luz del faro nunca se apaga, ¿verdad?, contestó mi hijo, apretando el puño, convencido de que la esperanza podía vencer todas las tormentas. Mi corazón se contrajo, anhelando detener el tiempo, abrazar esa luz que se encendía en su inocencia y protegerlo del dolor que pronto lo alcanzaría. El médico, observando la imagen de unidad que se estaba forjando, sucumbió a la emoción del momento. Es cierto, interrumpió con un tono reflexivo. Las historias nos unen, y son ellas las que nos ayudarán a enfrentar lo que está por venir. Pero a veces también debemos ser honestos sobre la fragilidad de la vida. Su mirada se centró en mí, sugiriendo que había más que debía decir. Decidido a no permitir que un silencio abrumador nos aprisionara, recogí un nuevo aliento. ¿Qué podemos hacer?, pregunté, mis palabras saliendo cargadas de un pesar que no podía contener. ¿Cómo podemos ayudar a que el abuelo esté bien? El médico vaciló, mirando la carta, y luego asintió. Hay opciones. Terapias, ensayos clínicos, muchas cosas. Pero realmente es un camino que no sabemos cómo será y, a veces, no tenemos todo el tiempo que deseamos. La respuesta quedó flotando en el aire. No hagamos de esto un momento de tristeza, dijo el abuelo, su mirada fija en mí y en mi hijo. Cada instante debe ser un regalo. Mientras haya historias que contar y recuerdos que recordar, la vida tiene su propio sentido. Me di cuenta de que incluso en su lentitud,
estaba exaltando la belleza de la conexión humana en lugar de sucumbir a la oscura certeza de la mortalidad. A medida que abrazábamos su fuerza, una sensación de calma vegana infiltrarse, pero solo momentáneamente. Entonces noté algo extraño en la mirada del médico. La insistencia en sus ojos me preguntaba sobre mis propios sentimientos, sobre mi propia lucha. Hay algo más, empezó, su voz titilando entre lo dulce y lo devastador. Frank, la carta, susurró, y en ese momento, comprendí que el verdadero destino del abuelo no solo dependía de lo que estaba escrito, sino también de lo que cada uno de nosotros haría a continuación. Enfrentar el dolor. Aceptar la verdad, y en esas palabras, vi una oportunidad, tal vez la más significativa de todas. La posibilidad de unir nuestras historias, haciendo que cada mensaje, cada historia contada, se convirtiera en un faro de luz en medio de la oscuridad que comenzaba a acecharnos. Pero tan pronto como llegamos a esa realización, el teléfono sonó en la distancia, y en una fracción de segundo, el aire se congeló. ¿Sería una llamada sobre el estado del abuelo? El puño de ansiedad se cerró nuevamente en mi pecho. Inmediatamente, un escalofrío recorrió mi columna vertebral al pensar en lo que podría significar. ¿Era esta llamada una señal que podía cambiar nuestro destino? Con un leve temblor, levanté el teléfono, pero una voz al otro lado, firme y sin reservas, pronunció 3 palabras que mudarían por completo nuestra historia. El sonido en mi oído era como una campana de alarma, desgarradora y abrumadora. La voz era inconfundible, la de mi madre, y su tono estaba cargado de una emoción que nunca había escuchado antes. Frank, no sé cómo decírtelo, el abuelo no va a poder quedarse con nosotros mucho tiempo más. Las palabras atravesaron el aire como un rayo y me dejé caer en el sillón, el corazón martillando tan fuerte que sentí como cada latido resonaba en mi pecho. Miré a mi hijo, sus ojos abiertos de par en par, buscando una respuesta, una señal, algo que le dijera que todo iba a estar bien. Pero yo no tenía esa certeza. Al colgar, el espacio que nos rodeaba se volvió asfixiante. El médico se acercó, su rostro preocupado y lleno de compasión. Frank, hemos hablado de las opciones y... No quiero oír más opciones, lo interrumpí, rabia y dolor surgiendo en mí como un mar en tormenta. Eso es solo tiempo perdido. Mi hijo tiene que crecer, jugar, vivir. No quiero que se despida de su abuelo. Mis labios temblaban, no por el frío del lugar, sino por la incapacidad de manejar la tormenta que se desataba dentro de mí. Entiendo. Pero también tenemos que ser realistas, insistió el médico. Su mirada era seria, pero había un destello de dulzura que trataba de ofrecer consuelo. Hoy, quizás lo que más se necesita es comunicar este momento. Sentir, llorar, compartir. Es un proceso. El abuelo, en silencio, observaba. Su fortaleza nunca dejó de sorprenderme, pero no estaba preparado para el momento que se avecinaba. La idea de perderlo me envolvía en una espiral de recuerdos sobre su risa, la forma en que mis venas parecían fluir con su amor y las historias que solía contarme. No es justo. Musité, mi hijo se acercó, ajeno al océano de emociones que nos tragaba. Papá, ¿puedo ir a abrazar al abuelo? Su voz infantil era un destello de luz en medio de la oscuridad, y respondí con un leve asentimiento. Mientras lo veía correr hacia él, sentí una mezcla de alivio y dolor. Quería que mi hijo tuviera todas las memorias del abuelo, cada historia, cada risa. Pero también quería protegerlo de lo inevitable. El abrazo entre ambos era tierno, el abuelo sonrió, aunque en sus ojos se podía notar la tristeza que se acumulaba en ellos. Voy a estar siempre contigo, pequeño, dijo el abuelo, su voz temblando como una hoja en otoño, y eso rompió una parte de mí. Observé cómo mi hijo levantaba la mirada, su fe y su amor brillando en su inocencia pura. Era un momento que atesoraría por siempre, pero, al mismo tiempo, una cruel despedida al futuro que imaginaba. El médico, que estaba al lado mío, me hizo una señal para que nos apartáramos un momento. Frank, hay algo más que debéis saber sobre el tratamiento. La preocupación en su expresión me hizo contener el aliento. Algunos de estos tratamientos pueden ser dolorosos. Quiero que pienses bien en lo que deseas para tu padre, y para ti y tu hijo. Sintiendo la presión de una decisión monstruosa que se cernía sobre mí, el eco de sus palabras invadió mi mente. La opción de luchar o dejarlo partir con dignidad.
Era un dilema que me cortaba la respiración y corría un hilo tenso entre el deseo de aferrarme a cada segundo y la necesidad de encontrar paz para todos nosotros. Justo cuando estaba a punto de responder, el sonido de la risa de mi hijo atravesó el aire. Abuelo, ¿cuál fue la más grande aventura que viviste? La fragilidad de la vida y su naturaleza efímera se evaporaron momentáneamente. Esa pregunta, tan inocente, rompió algo dentro de mí y las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, las historias se entrelazaban y recordé la promesa del abuelo de ser nuestro faro. Esta es nuestra aventura, pequeño, lo escuché decir. La vida misma es una travesía que vale la pena contar. Mis emociones se agolpaban, el peso de mi amor y mi dolor era abrumador. En ese instante, supe que mi respuesta debía ser un eco, no solo de mis deseos, sino también de la importancia de permitir que esa historia continuara, sin importar lo doloroso que fuese. Entonces, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez con una intensidad completamente diferente. El médico dijo que ya no podía esperar y que debía responderlo. En un instante capturé la mirada de mi madre y sentí que su voz resonaba en el silencio. Frank, todo ha cambiado, dijo, y mis manos comenzaron a temblar. ¿De qué se trataría esta vez? La intriga se adueñó de mí, y una corriente helada me atravesó. Al escuchar eso, mi corazón se detuvo. Era un nuevo giro inexplicable que nos esperaba. ¿Qué más podía suceder? La incertidumbre me envolvió y la ansiedad aumentó. Ya no sabía qué alegrías o tristezas reflejaban nuestras vidas, y allí, en ese instante, comprendí que a veces las respuestas solo llevan a más preguntas. La habitación se llenó de un silencio palpable. El eco de la voz de mi madre, aún resonando en mi mente, me obligaba a enfrentar todo lo que había ignorado, los temores que había reprimido. Miré a mi hijo junto al abuelo, dos almas entrelazadas en ese instante de luz que parecía desafiar la oscuridad que acechaba a nuestro alrededor. Era el momento que nunca quise que llegara, pero que ahora se presentaba frente a mí con toda su crudeza. ¿Qué es lo que ha cambiado, mamá?, pregunté, con la voz entrecortada, sintiendo que cada palabra requería un esfuerzo monumental. Es sobre el abuelo, su salud podría haber mejorado inesperadamente, respondió, y pude sentir cómo la esperanza comenzaba a tomar forma, mezclándose con el miedo aún presente. Hemos encontrado una nueva terapia, una oportunidad que podríamos considerar. Me pasé la mano por el rostro, sintiendo el peso de las emociones que golpeaban en mi pecho. ¿Es cierto? ¿Podría haber una posibilidad?, cuestioné, sabiendo que no quería aferrarme a ilusiones vacías, pero mi corazón anhelaba la luz en medio de esta tormenta. Sé que es difícil, hijo. Pero también quiero que comprendas lo que eso significa. Esta no es una solución mágica, y debemos prepararnos para lo que venga, continuó mi madre, su voz rica en verdad y en afinada lucha. Miré hacia el abuelo, sus ojos reflejaban un océano de experiencias, de amor y de despedidas inminentes. Frank, querido, dijo él, su voz entrelazada con un tono apaciguador, no se trata solo de curación. A veces, el verdadero viaje consiste en vivir con valentía, en aceptar lo que hay para nosotros cada día y hacer que cuente. Las palabras del abuelo calaban hondo. Sentí como sus espinas se entrelazaban con la tristeza arrebatada en esta sala. Cada palabra suya parecía un rayo de esperanza en la tormenta del miedo. Mientras lo escuchaba, algo en mí comenzó a fluir, a liberarse. La posibilidad de que el abuelito tuviera más tiempo, más historias que contar, iluminaba el camino que antes había estado lleno de sombra. Pero ¿y si no es suficiente?, cuestioné, frustrado por la lucha interna que me atormentaba, el deseo de proteger a mi hijo, de armarme de valentía para enfrentar lo inevitable. ¿Y si lo perdemos de todos modos, mi querido niño?, dijo el abuelo, su mano sosteniendo firme la de mi hijo. Cada momento, cada risa, cada historia compartida, es valiosa. A veces el resultado no es lo que buscamos, pero la belleza reside en lo que construimos juntos. Sentí que la tristeza y la esperanza luchaban en mi interior, y esa aceptación lenta comenzaba a asentarse. Mi hijo, sin comprender completamente, miraba al abuelo con esos ojos brillantes que siempre llevaban la luz de la vida. La inocencia de su amor era un bálsamo en medio de nuestra dolorosa realidad. Papá, dijo, su voz suave pero clara, solo quiero que el abuelo esté feliz. Si esto puede ayudarlo a estar mejor, entonces hagámoslo. Fue como un golpe claro, el poder en la sinceridad de un niño disolviendo las nubes densas que había construido a mi alrededor. En su deseo de felicidad, vi una luz, una nueva posibilidad.
Las viejas heridas comenzaron a sanar con la fuerza de su pureza, así que lo haremos, afirmé, sintiendo que el peso del miedo se volvía más ligero. Lo intentaremos. Lucharemos, abuelo. Por ti, por todos nosotros. Con esas palabras, el ambiente cambió. La tristeza seguía presente, pero la esperanza comenzaba a florecer. El camino podría estar lleno de incertidumbre, pero tenía la certeza de que nuestros vínculos estaban a punto de volverse más fuertes y más profundos que nunca, y así fue como, en ese momento de aceptación y valor, decidí enfrentar lo que fuera que llegara. La verdad, casi liberadora, nos daría la fuerza necesaria para disfrutar de cada instante, sin buscar en lo incierto lo que no podíamos controlar. Mientras mi hijo se aferraba a el abuelo, mi corazón se llenó de un amor que atraviesa todas las despedidas. Salí de la habitación con el aliento de una nueva determinación llenando mis pulmones. Landing en la partida. O en la llegada, siempre juntos, y en ese instante, comprendí qué significa vivir, despojarnos del miedo y permitir que el amor, en toda su forma, nos guíe. Porque al final, lo que más importa no es solo lo que hemos perdido, sino todo lo que aún tenemos, todo lo que hemos compartido y, sobre todo, el amor que dejaremos como legado. La vida, al final, es un viaje de conexiones, que aunque temporales, perduran para siempre.